Te aseguro que esta historia no la conoces. Es una imagen milagrosa que está en Bogotá y muy pocos bogotanos la conocen. No te pierdas la historia, Nuestra Señora del Campo. Historias del hermano Francisco. Salve María, bienvenidos a un programa más de las historias con el hermano Francisco. Bueno, voy a contarles hoy una historia de una imagen de origen milagroso que se encuentra en la ciudad de Bogotá y es muy poco conocida en la ciudad. La catedral antigua de Bogotá fue comenzada a construir en 1572 y para decorar la imagen en su frontispicio, en la fachada, estaban esculpiendo una imagen de la Inmaculada en piedra para poner arriba, en toda la fachada, en el centro arriba. Y el escultor estaba trabajando en la imagen, pero la piedra que habían escogido era muy dura, muy difícil de ser trabajada. Entonces, en fin, habían hecho algunos trazos así más genéricos de la imagen, pero ahí desistieron. Ahí el escultor dijo, no, esta piedra no sirve, hay que buscar otra. Y desecharon la piedra. Pero entonces, para sacarle algún provecho a esa piedra, la llevaron a una finca en las afueras de la ciudad, en una región que hoy en día se llama Chapinero. Hoy en día pues la ciudad ha crecido y Chapinero hoy en día es un barrio de Bogotá, pero en esas entonces quedaba en el campo. Y había ahí un río, bueno, hay un río, ese río existe hasta hoy en día, un río pequeño, se llama el río Arzobispo, hoy en día está canalizado. Y en la finca por la cual pasaba este río, pues necesitaban un puente. Y usaron esta piedra para puente en este riachuelo. Y bueno, la pusieron ahí y la usaban de puente para pasar de un lado al otro. Y comenzaron a notar los campesinos de las redondezas que por la noche salía luz de ahí del puente. Pero qué raro, se preguntaban qué será esa luz. La vieron varias noches. Y ahí cerca también existía, y hasta hoy en día existe, un convento de los franciscanos. Los franciscanos era habitual en la colonia, eso lo encontramos en muchas ciudades de las colonias hispanoamericanas. Tenían el convento principal en un lugar céntrico de la ciudad, así es aquí en Bogotá. Hasta hoy en día existe ese convento de San Francisco en pleno centro de la ciudad. Y en las afueras de la ciudad había otro convento también de los franciscanos que lo llamaba la Recoleta. Estos conventos que quedaban en las afueras eran en los cuales se llevaba una vida más contemplativa de los franciscanos, por eso llamaba recoleta, de recolección, una vida más recogida, más contemplativa, mientras que los que estaban en el centro, pues ellos sí se dedicaban al apostolado, a la evangelización con los indios y tal, y los otros se dedicaban, los de la Recoleta, se dedicaban más a la oración, a la vida de clausura y la oración, la contemplación. Entonces, cerca del lugar donde estaba la piedra desechada, que servía de puente, estaba también la Recoleta de San Diego. San Diego de Alcalá fue un famoso santo franciscano español, entonces estaba, hasta hoy en día existe ese convento también de San Diego. Y bueno, los frailes también veían por las noches que salía una luz, entonces todo el mundo empezó a comentar, los frailes y con los vecinos, y comentaban qué raro sería, hasta que uno de ellos, que era el dueño de la finca, decidió una noche ir a investigar de dónde era que salía esa luz. Ustedes saben que los indígenas enterraban a sus muertos con joyas y alhajas y comida y una serie de cosas. Bueno, algunos hasta los enterraban con sus mujeres y tal, y en estos entierros se encontraban a veces pues muchos tesoros, muchas joyas, muchas cosas valiosas. Y una de las maneras de detectar estos entierros era porque en la noche se veían algunas luces. Eso es porque los huesos de los muertos, los huesos exhalan un gas de fósforo. Yo no soy químico, pero es lo que he oído decir. Entonces ese fósforo es fosforescente. Entonces, por la noche se ven luces. Entonces pensaron, ¿será que es una huaca aquí de algún indio? Vamos a encontrar aquí un tesoro escondido. Este hombre, don Alfonso
López se acercó en la noche al lugar donde salía la luz y fue a ver, y era la piedra que servía de puente, donde estaba el proyecto de imagen de la Inmaculada, era de esa piedra que salía luz resplandeciente. Y fueron a ver, se acercó bien y vio que la imagen estaba totalmente terminada. O sea, milagrosamente la imagen, los ángeles seguramente la terminaron de esculpir ahí en el puente. Entonces ahí, bueno, él contó a los demás, fueron ya de día a ver, miraron bien de cerca la piedra y vieron la imagen perfectamente terminada de la Virgen Inmaculada. Entonces ahí, bueno, vieron que era un verdadero milagro, porque había sido desechada, porque era muy dura para esculpir, y entonces ahí con mucha devoción la llevaron a la hacienda, a la casa de la hacienda. Y comenzaron los milagros, las romerías, y comenzó la difusión de su devoción por todo el vecindario. Y como unos 30 años después, que por haber crecido esa devoción, los franciscanos pidieron para llevarla ahí al convento de San Diego, que quedaba ahí cerca, esa recoleta de los franciscanos. Entonces la llevaron, la tuvieron un tiempo debajo de la escalera del coro alto, que es esa especie de balcón que hay en el fondo de las iglesias donde se hacen los coros, los músicos. Entonces se le improvisó un altar y le hicieron la promesa de hacerle una capilla propia para ella, y con el tiempo se le construyó, anexo a la iglesia, una capilla que hasta hoy en día existe, y existe esta iglesia de San Diego, que más adelante, por una serie de persecuciones de gobiernos anticatólicos, se expulsaron muchas órdenes religiosas, entonces los franciscanos salieron de ahí. Hoy en día está con el clero secular, es una parroquia, la parroquia de San Diego. Para quien vive aquí en Bogotá, queda ahí muy cerca de lo que llaman el Centro Internacional, que es donde está el Hotel Tequendama, en fin, es un lugar hoy en día más céntrico. Y ahí está la imagen. Y bueno, la cantidad de milagros cuyos testimonios están firmados, notarizados y guardados en los archivos de la parroquia, hizo cantidad de milagros. Por ejemplo, un niño tullido que vivía fuera de Bogotá, y escucharon del carácter milagroso de la imagen. Entonces alguien piadoso cogió la cera que se derretía de las velas que le ponían delante de la Virgen. Bueno, en esa época las velas eran de cera, hoy en día son de parafina, de petróleo, en esa época eran de cera de abejas. Entonces alguien recogió la cera que chorreaba de las velas que ponían delante de la imagen, y le llevaron esa cera al niño tullido, y con esa cera le tocaron y le aplicaron en los pies, y milagrosamente salió caminando. En otra ocasión era un fraile del convento que era ciego, y se acercó a pedirle a la Virgen que por favor le ayudara, y delante de todo el mundo comenzó a ver de nuevo. Otro fraile que se cayó de un caballo de una manera aparatosa y rodó por una cañada, por un abismo, era para que se hubiera matado, y no le pasó absolutamente nada. En fin, y así cantidad de milagros. Entonces, los que viven en Bogotá, vayan a visitar, es una imagen muy linda de la Inmaculada, y quedó con el nombre de Nuestra Señora del Campo. El arzobispo Mosquera, de mediados del siglo XIX, que curiosamente era hermano del presidente Mosquera, que fue el que persiguió la iglesia, de hecho muchas órdenes religiosas, presidente anticatólico, y su hermano era obispo aquí de Bogotá. Ellos eran originarios de Popayán. Incluso él murió desterrado, murió en Europa. Y este Monseñor Mosquera, él fue uno de los muchos grandes devotos que tuvo la imagen, y él aprobó la cofradía, aprobó su devoción y todo eso. Entonces, los que viven en Bogotá, vayan a la iglesia de Nuestra Señora del Campo. Y los que no viven en Bogotá, cuando pasen por Bogotá, no dejen de visitar a la Virgen del Campo. Bueno, tengamos mucha devoción a Nuestra Señora en esta advocación de la Inmaculada Nuestra Señora del Campo. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.